y no me asujeta ni un freno. Buen día, ¿qué tal, amigos? Estoy sorprendido por la escasa reacción que un hecho de la magnitud institucional como el que vamos a analizar en los siguientes minutos, a nivel de la falsa oposición, es decir, de los colaboracionistas, no haya tenido la repercusión que ineluctablemente debería tener el tema. Me estoy refiriendo al tema de las superbandas, o también conocidas ahora como las pepebandas. Esa forma tan original, tan particular, tan inteligente, cuán inmoral, antisocial y antijurídica, de bancar las campañas electorales, de financiar el funcionamiento de los partidos a través de la delincuencia común, a través de asaltar, rapiñar, poner en riesgo la vida de los conciudadanos, por quienes precisamente los eslogan, los clichés de campaña lo ponen como el objetivo final de esos partidos. Es decir, preservar, exaltar los derechos de los que hace media hora acabo de rapiñar poniéndoles un arma de fuego en la cabeza. No veo a los políticos de los partidos de oposición rasgarse las vestiduras como lo hacen cuando les toca hablar de la delincuencia marginal, siempre y cuando la misma no sea para bancar la campaña electoral del MPP. Y entonces la pregunta es, ¿por qué tanta apatía? ¿Qué le pasó a estos políticos? No veo al doctor Lacalle Pou, no lo veo al doctor Amorín, no lo veo al doctor Mieres, no lo veo al doctor Larrañaga. Son todos doctores, ¿eh? Todos manejan la Constitución y la ley, se formaron estudiando la Constitución y la ley, la institucionalidad. Todos ellos se llenan la boca permanentemente con el sistema democrático, la república y la democracia. Pero, a ver, ¿por qué ellos no se conmueven ante esta catástrofe institucional, legal y moral, que no es nueva? Es cierto, la periodista Urruzola no tiene el mérito de descubrir nada, solamente tiene el mérito de la valentía de plasmarlo por escrito y asumir todas las consecuencias en el plano personal y político, profesional y existencial que esa valentía puede implicar. Ya lo habían dicho antes otros autores, Garcés, Amodio, tal vez no con el énfasis, el detalle, o tal vez por razones de oportunidad, no habían causado la sensación que causó la revelación, mejor dicho, la reiteración de la revelación en su momento, de que el primer gobierno de Tabaré Vázquez fue un gobierno que se basó en el lavado de activos, en el más perverso lavado de activos que uno se puede imaginar. ¿Qué es? El dinero criminal, el dinero sucio, producto de la actividad delincuencial común contra el ciudadano trabajador, honesto, que luego se canaliza en el comercio legal a través de la financiación
de un partido político. Y un partido político que votó tan bien que determinó que entonces ese dinero, fruto de la criminalidad común, antisocial, inmoral, terminara siendo legalizado en el circuito del mercado a través de la financiación para que el doctor Tabaré Vázquez fuera presidente. Fíjense lo que significa esto en el concierto internacional. Tener un presidente que llega a presidente por los morlacos que salen de la rapiña. ¿Y por qué nos saltan los políticos? Porque este tema, como bien lo dijo la periodista Urruzola en Todas las Voces, al periodista Daniel Castro, este es un tema vinculado sustancialmente a la financiación de los partidos políticos. Y ese es el gran tema tabú de los políticos. ¿Saben por qué? Porque el 99% de los partidos políticos, no solamente en el Uruguay, sino en el mundo, se financian mediante el lavado de activos. Son organizaciones cuya financiación es criminal. Por eso nos saltan. Claro, el tema de las Pepe Bandas se produce en el mismo momento que el Partido Colorado tiene el problema del cambio Nelson. Y si seguimos profundizando y tuviéramos un poder judicial y un ministerio público valiente, independiente y celoso de cumplir el fin de contralor del interés general a favor del pueblo, descubriría cualquier investigación que la partidocracia es ontológicamente criminal. Ontológicamente criminal. ¿Qué quiere decir? Que en el ADN de los partidos políticos está la criminalidad, porque bancar las campañas electorales actualmente representa gastar millones de dólares. Y solamente gastan millones de dólares aquellos que se quieren beneficiar rápidamente. Y el beneficio rápido, amigos, no surge de las 8 horas de trabajo. No, el beneficio rápido surge de la actividad antijurídica, antisocial e inmoral. Así de fácil. No hay multimillonario trabajando 8 horas. Se podrá lograr un buen pasar, pero las grandes fortunas, cuando hablo de las grandes fortunas, a no confundir, estoy hablando de esas megacorporaciones, estoy hablando de esos millonarios que ya les conocemos el nombre, porque muchas veces quienes estaban detrás de la superbanda fueron a tomar mate con esos supermillonarios, ¿verdad? Estoy hablando, a modo de ejemplo, Rockefeller, Soros, Rothschild, Warren Buffett, ¿verdad? Ese tipo de gente no la hace trabajando 8 horas. No, por supuesto que no. El poder del sistema financiero internacional, ¿de dónde procede? Y de la criminal deuda externa, amigos. De la ilegal deuda externa, que le es impuesta por métodos antijurídicos a los pueblos. Entonces después vienen las corporaciones coimeras a buscar que gobernantes coimeros, políticos coimeros. ¿Y qué problema va a tener un político en aceptar coima si antes había mandado a asaltar a obreros en la calle para financiar las campañas electorales? Ahora, ¿saben qué? ¿Por qué tanta sorpresa? Si mataron, robaron, secuestraron, masacraron, torturaron en el pasado. Si no tuvieron límites morales en el pasado. Como no lo tuvieron tampoco los partidos tradicionales, que fueron expulsados del gobierno precisamente por corruptos, por coimeros, por ladrones. ¿Por
qué sorpresa de los uruguayos? ¿Por qué el doctor Salle está sorprendido? Ah, porque le cambió la mirada ahora. Porque cuando era adolescente pensaba que en aras de la revolución, en aras del cambio del sistema capitalista criminal, cualquier método era válido. Porque justificaba entonces que se robara bancos, que se matara. Porque bueno, el fin era la revolución. Era un cambio social, era sacar al oprimido de la opresión. Y advertirán que estoy haciendo una autocrítica, y muy severa, que pocos creo que se animen a hacerla. Efectivamente, amigos, hubo una etapa, mi adolescencia, en que los intelectuales maduros de aquella época convencían a los adolescentes como yo, a los jóvenes, de que efectivamente el fin, que era terminar con un sistema opresor y criminal, que eso es así, el fin justificaba los medios. Y entonces estábamos dispuestos a tolerar que ese tipo de actos se ejercitaran, se llevaran adelante y no los censuraran. Ahora, la estructura mental de quienes realizaron aquellos actos no cambió para nada. Sigue siendo la misma estructura mental. Es decir, siguen teniendo, sin ningún problema, predisposición a matar y robar. ¿Qué es lo que cambió, amigos? Y cambió la finalidad. Ya no estamos hablando de la revolución. Ya no estamos hablando de liquidar al sistema capitalista. Ya el guerrillero se convirtió en un facilitador del imperio. Pero su estructura mental sigue siendo la misma. Por lo tanto, pensar como algo remoto esto de las Pepe Banda es lisa y llanamente contrario a la lógica, contrario al orden lógico de los hechos. Fueron criminales en el pasado. ¿Por qué iban a dejar de serlo ahora que tienen además una ventaja estratégica brutal? Están en el gobierno. Se hicieron amigos de los Estados Unidos. Son facilitadores, son peones, son cipayos del imperio. Pero si en el pasado mataron y robaron, ¿por qué no van a aceptar coimas? Aceptar coimas frente a un homicidio es juego de niños. Bien, ¿por qué la oposición no sale con este discurso? ¿Por qué el doctor Salle sale con este discurso? ¿No sería una forma de golpearlos, inclusive electoralmente? Y les voy a explicar por qué no sale. Porque para salir hay un requisito elemental. No se puede tener cola de paja. O siendo más gráfico, no se puede tener la cola sucia. Y el problema es que no hay partido político que en materia de financiación de campaña electoral no tenga la cola sucia. Ese es el problema. Pero ese es un problema que proyecta sus consecuencias a nivel institucional, porque nosotros nos tenemos que preguntar, pero ¿y entonces cuando estos políticos hacen gárgaras con el concepto democracia? Cuando dicen que las elecciones es la forma en que tienen que manifestarse los pueblos y ponen entonces el proceso electoral como el proceso excelso, ¿verdad? El método intachable de manifestación de la voluntad popular, y después nos encontramos que en la esencia de esa metodología está subyacente, como un verdadero cimiento de un edificio, la criminalidad, la coima, el robo, las rapiñas, el lavado de activos. Yo pregunto, al margen de los políticos que no tienen la cola limpia como para darle trascendencia a este tema, y la academia, y los grandes medios de comunicación, y los eruditos opinólogos que tiene nuestro país, los veo tan callados en este tema. Es decir, los veo
renuentes a seguir las inferencias lógicas en el plano institucional que esta revelación implica. A ver, si el proceso electoral implica la existencia de partidos políticos, si los partidos políticos para ganar las elecciones necesitan toda una infraestructura y fundamentalmente el desarrollar un aparato propagandístico muy caro, y ese dinero procede de la criminalidad, de las actividades antisociales, pregunto, por una proyección de la teoría de el fruto del árbol contaminado, que es una teoría jurídica relativa a la prueba ilegal, cuando en el proceso se llega a determinado fallo en virtud de una prueba realizada al margen de la ley, que es perfectamente aplicable a esta situación, es decir, cuando se llega al poder a través de una actividad ilícita. La pregunta es, esa llegada al poder, que tiene como elemento fundamental causal la financiación económica de la campaña electoral, ¿no proyecta sus consecuencias contaminantes hacia ese poder obtenido de esta manera? Es decir, con contenidos absolutamente inmorales, ilegales y criminales. Yo pienso que sí. Por eso yo digo lo siguiente: los tres gobiernos del Frente Amplio, el primer gobierno de Tabaré Vázquez, el gobierno de Mujica y el actual gobierno de Tabaré Vázquez, se encuentran absolutamente deslegitimados, no solamente en el plano moral, que es una verdadera catástrofe la que estamos viviendo, ¿verdad?, sino que se encuentran deslegitimados también desde el punto de vista legal, constitucional, institucional. Es más, en un país distinto al estado de situación que vive una gran mayoría de los uruguayos, que es un estado de situación de lumpenización, de manipulación, de aletargamiento cívico, esto debería haber generado inmediatamente la reacción de pedir un cambio, una verdadera revolución en todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de los partidos políticos y, naturalmente, un nuevo proceso eleccionario. Es decir, deberíamos ir a elecciones anticipadas, porque este gobierno de Tabaré Vázquez está deslegitimado. ¿Por qué? Bueno, por las vías de la consecuencia, por la vía de la contaminación, por la vía de la teoría del fruto del árbol contaminado. Porque si originalmente el primer gobierno estuvo deslegitimado, ya todo lo que implica haber estado en el gobierno, todo lo que implica haber incursionado en la actividad de gobierno sobre la base de la criminalidad, indefectiblemente proyecta las consecuencias hacia el futuro. Y no solamente de ese periodo de gobierno, sino hacia el otro. No podría haber habido primer gobierno si el lavado de activos se hubiese descubierto en tiempo y forma, o la actividad criminal de utilizar el dinero producto del delito para actividad electoral se hubiese descubierto en tiempo y forma. Claro, el aletargamiento y los diferentes centros de poder, las diferentes corporaciones, incluso la sindical, manipulada obviamente por el Frente Amplio, no tienen ese interés. Y los partidos están atados por el rabo, no pueden tampoco, porque si se profundiza la investigación, también ellos están deslegitimados para estar donde están. Y entonces, ¿quién puede asumir el rol de analizar este tema? Y el que no tiene compromisos partidocráticos, un libre pensador, un orejano. Es más, tan orejano que no piense introducirse en ese circuito criminal, inmoral, antidemocrático, perverso,
¿qué es la partidocracia? ¿Qué es la partidocracia? Solamente un individuo así puede analizar descarnadamente, desde una óptica jurídica, desde una óptica constitucional, desde una óptica institucional, este tema. Al político profesional le está vedado, no puede. Claro, porque además funciona todo un sistema de encubrimiento, de muertos en el ropero. Y no hay político que pueda rebatir al doctor Salle. ¿Saben por qué? Porque en esa operativa, en esa metodología extorsiva de coaccionar uno al otro para no tocar determinados temas, porque uno u otro tiene un muerto en el ropero, se utilizaron los ejemplos, se utilizaron los accionamientos jurídicos del doctor Salle. Vamos a hacer un poquito de memoria. Cuando salta el cambio Nelson, inmediatamente el Frente Amplio pide comisión investigadora. En un acto de torpeza política ahora analizado desde el fango de la política. ¿Por qué torpeza política? Bueno, porque los frente amplistas no tenían un muerto en el ropero, tenían un cementerio. Entonces, cuando quisieron tocar al muerto en el ropero del Partido Colorado, de Bordaberry, ¿verdad? Los partidos tradicionales le recordaron el cementerio. Un cementerio cuyos cadáveres no los llevó la partidocracia al cementerio, los llevó el doctor Salle. Miren, aire fresco, denunciado por el doctor Salle. Fripur, denunciado en el 2010 por el doctor Salle. Regasificadora, denunciado en el 2014 por el doctor Salle. Negocios con Venezuela, que incluyen el tema del Plan Ceibal, que incluyen los 59 millones de dólares que vendió el hijo de Vázquez. Plan Ceibal, llevado a la justicia por el doctor Salle, archivado de aire. Es decir, fíjense cómo inmediatamente operaron los mecanismos de contrapeso extorsivo. Si vos me sacás este tema, si hacemos una comisión investigadora por este tema, yo te pido una comisión investigadora por este otro tema. Ahora, el ciudadano común, el que no se benefició de esos temas, el que padeció las consecuencias ruinosas de esos temas, se queda callado, no dice nada, no profundiza, no pide explicaciones, no cuestiona la partidocracia, no cuestiona inclusive la democracia formal, porque, amigos, si algo quedó absolutamente demostrado con todo este tema de la financiación de los partidos políticos, es la certeza del concepto vertido por mí cuando hablo y distingo democracia formal de democracia sustancial. Democracia formal, sí, toda esa escenificación de el poder popular expresado a través de las urnas. Eso es democracia formal. La pregunta es, ¿efectivamente el ciudadano cuando vota tiene la potestad, puede ejercer el derecho de cambiar lo estructural? ¿Puede afectar los negocios sustantivos que están detrás de este modelo? No. ¿Por qué? Precisamente por la financiación de los partidos políticos. Porque quienes se benefician del modelo son los que bancan las campañas electorales. Y entonces, si son los que bancan las campañas electorales, el elegido, el representante, no va a ser un representante suyo. Él se dirá representante del pueblo. Él se dirá representante del interés general. Pero cuando llegue la hora de la verdad, ¿y cuál es la hora de la verdad? La hora de legislar. La hora de crear normas jurídicas que reglamentan, normativizan el comportamiento humano. ¿Cómo lo hará? ¿Beneficiando a quién? ¿Al que no puso un peso para que él estuviera disfrutando del privilegio de ser político? No. Al que le bancó la campaña electoral. Y ya lo vemos. A ver, ¿quieren un ejemplo? Ley de inclusión financiera.
una ley típicamente para satisfacer los intereses del sector banquero. Cuando hablo del sector banquero, tantas veces repetido este tema aquí, ¿de quién estoy hablando? De delincuentes, de los más peligrosos y sanguinarios delincuentes de la historia de la humanidad y de la humanidad en sí misma. Sí, el banquero. Y fíjense, ley 19.210, apoyada por el PIT-CNT, votada por los 4 partidos políticos, apoyada por los grandes medios de comunicación. Prácticamente asumido por la población como un verdadero favor que se le hace a cada uno de los uruguayos. Tenemos que ir a la pausa, se pasó rápidamente esta primera media hora. Volvemos después de los compromisos comerciales.